Creo que el Photoshop es algo más para diseños más elaborados, ¿no? Más precisos, Sí. tener un acabado más limpio. En cambio, justo el Procreate es mucho más rápido. Tienes al cliente ahí, quiere alguna modificación y ahí mismo la puedes trabajar. Hola, ¿qué tal? Soy Chimpa Moreno. Bienvenidos a un nuevo podcast y acá estamos con nuestro compañero J. Luis. J. Luis Zulca y Nicolás Asensio. Los dos son de Perú y quien les habla, Chimpa Moreno. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es las interfaces y los programas que usamos para diseñar. J. Luis nos va a contar un poco de su proceso para empezar. Bueno, mira, yo estoy utilizando ahorita, lo último que agregué a mi portafolio de programas fue el Clip Paint Studio, que es Ya. muy parecido a la interfaz del Photoshop, pero el Photoshop es un programa como que se especializa tiene muchas cosas que son para editar fotos, aparte tiene cosas que son para pintar, que los usan muchos diseñadores, pero tiene como que muchas alternativas dentro del programa, ¿no? El Clip Paint Studio es solo de diseño, de como Sí. pintura. Ah, ilustración. Sí, no te marea mucho con tantas opciones, ¿no? Y aparte uso el Procreate también, ¿no? ¿Para qué usas cada uno, por ejemplo? Por ejemplo, el Procreate lo uso cuando quiero algo más sencillo, no tan elaborado, y no me importa mucho que una imagen esté en alta resolución, porque el Procreate a veces yo agrando, achico mucho las imágenes y me rompe los píxeles. Oh, ya, En ya. cambio, cuando uso el Photoshop, por ejemplo, puedo hacer lo que quiera y siempre obtengo un diseño en alta calidad, ¿no? Y Nico, ¿tú qué usas? Bueno, yo he empezado a utilizar el Procreate. Bueno, en sí desde un inicio, ¿no? Desde que comencé a tatuar, primero, en un principio yo hacía mandalas y las empecé a trabajar con un programa que se llama AutoCAD, porque yo estudiaba arquitectura. Ya. Y con eso empezaba a elaborar mis mandalas, ¿no? Era lo único que tenía a la mano, así que... ¿Tú hacías mandalas? Ajá, sí, Eso no sabía. en un inicio, sí. Qué locura. Pero el AutoCAD es un programa muy... Sí, es muy difícil, ¿no? cuadriculado, por así Sí. decirlo, ¿no? Pero yo empecé a adaptarme con eso y ya poco a poco, cuando tenía la oportunidad de poderme comprar el iPad, ya empecé a trabajar con el Procreate. ¿Pero Ajá. cómo lo usas? Por ejemplo, ¿haces montajes o haces ilustración ahí también? Bueno, en el Procreate. En el Procreate sí hago montajes, empiezo a adaptar una imagen con otra, bueno, y le añado alguno que otro detalle, ¿no? Para mí Como- me parece pues lo ideal como para poder trabajar las piezas que yo realizo. Y tu nivel por ejemplo, tú consideras que es tu nivel dentro del Procreate? O sea, ¿haces cosas muy elaboradas? No tanto, en verdad. Yo trato de acomodarme a lo que sé y en base a eso empiezo a trabajar Ya mis diseños, improvisas ¿no? Sí. o sea, tienes tu diseño, improvisas más en el Ajá, tatuaje, claro, empiezo a dentro del añadirle un tatuaje. poquito más de detalles y sí, o sea, mi proceso de diseño pues es un poco más básico y ya En la piel. en la piel ya empiezo Sí, yo a también manejarlo más o Ajá. Ah, bueno, eso. Sí, sí. Aparte que pues tienes más libertad de poder hacer más cosas, ¿no? Más Sí. detalles. Y bueno, yo estoy cada vez mejorando más mi tipo de diseño para tener un diseño más acabado para tatuar y he comenzado a usar más herramientas y aprender un poco más de cómo detallar más y cómo definir más, cómo hacer un buen stencil. Yo uso para diseñar, uso mi hardware es la Wacom y uso Photoshop también. Pero ¿Tú? también uso de vez en cuando el Procreate para hacer cosas simples también. Tú tienes el móvil el que es como una computadora de la Sí. Wacom, ¿verdad? Y también tengo- tienes creo que tengo es los el dos. Cintiq Pro 22, De ¿no? 24 en mi Sí. casa. Yo O sea, tengo... uso mi casa la grande para diseñar cuando quiero desplayarme porque puedo soltar la mano, hacer diseños más sueltos. Pero me gusta más cuando hago eso, como no hacer tanto el montaje, sino de repente busco una imagen y comienzo a bocetear encima. Porque también como me gusta mucho el realismo, siempre trato de hacer realismo, ¿no? O sea, trato de meterle algo de realismo. Cuando he metido elementos, por ejemplo, personales con elementos que me gustan como anime, le junto las dos, pero con una cara, o monto máscaras, o algo así. Y en Procreate hago bocetos rápidos y mi stencil cuando lo hago a mano, ¿no? Más práctico. Siempre he sido como Nicolás, no lo defino tanto. Y la piel siempre me ha gustado hacer muchos elementos
en freehand y hacer muchos elementos, improvisar el momento, porque al final el diseño que tú tienes para tatuar no siempre calza exactamente en la piel, ¿no? El tamaño exacto. Entonces el cliente es como viene y de repente está muy angosto o está muy ancho, entonces como que tienes que adaptarlo, ¿no? Y siempre le doy un tiempo cuando estoy con el cliente a adaptarlo ahí y de repente un poco más en la piel, ¿no? Me gusta mucho improvisar, la fluidez, el movimiento. Yo escuché que Nico hace mucho con los humos, los vientos, con Procreate, ¿no? ¿Cómo Sí, haces eso? bueno, hablando de lo anterior, creo que el Photoshop es algo más para diseños más elaborados, ¿no? Más precisos, tener un acabado más limpio. En cambio, justo el Procreate es mucho más rápido, tienes al cliente ahí, quiere alguna modificación y ahí mismo la puedes trabajar. Bueno, en particular, ¿no? Con el tema de los vientos, creo que he visto que muchos lo que hacen es sacan la imagen de internet, pues, ¿no? Que es lo que en su mayoría todos hacemos y empiezan a como borrar, pero hay como que ciertas opciones que te ayudan a que puedas trabajarlo de manera más rápido, ¿no? Como el efecto trama que hace que borre todo lo oscuro y te dejes simplemente las partes blancas, o sea, para que puedas... Multiplicar. Ajá, sí, multiplicar. Claro, La trama es para otra. E incluso, ya, mira, yo sí lo que he visto es esto, de que bajas una imagen en la alta resolución de Google, o ahora que está Midjourney puedes poner, quiero humo, ¿no? Y te lo jalas, pero lo bueno de Photoshop es que si hay... Encuentras PNGs. pack de pinceles que simplemente ok. con un pincel tú haces Sí, humo o sea. y ya está, y le das un efecto, como tú dices, trama, multiplicar, y y no, ya no dependes de una imagen, sino dependes de un PNG que es son píxeles que Tú puedes están de crear claro, alta los calidad. pinceles igual. Sí, claro. En el Procreate, por ejemplo, he visto infinidad de pinceles. Sí. Hay efecto de humo, hay de todo en sí. Justo veía que hay algunos que te sacan hasta la imagen ya... O sea, un pincel que te puede botar como un dibujo de, no sé, una brújula o Sí. cositas así, Cráneos, ¿no? ¿no? He visto unos cráneos sí. tradicionales, rosas tradicionales. Sí, ahorita pues hay de todo en sí. Solo es saber adaptarse a lo que tenemos Sí. a la mano. Ajá. Al final es adaptación, ¿no? Ustedes tienen como que una base un estándar de trabajo por el cual se guían o cómo siguen usan máscara de recortes, es muy preciso su trabajo, siguen como que es como que no sé, como que un proceso un de proceso eso. exacto. Yo ¿O son más tengo libres? una que generalmente trato de cuando pido una cotización, cuando me piden cotización siempre pido una foto de referencia de la donde voy a tatuar, ¿no? Entonces tengo la foto general, a veces me la mandan bien, a veces me la mandan mal y la tengo que licuar, ¿no? O sea, como que la tengo que moldear un brazo, una pierna normal, ¿no? Porque me mandan una foto, tatuaje la pierna la tengo en una foto así. Ah, sí, sí. Entonces tenía que estirarla y bueno, lo uso de base de imagen y comienzo a diseñar y uso las máscaras para hacer capas y para si me equivoco lo corrijo ahí, ¿no? Si veo que va bien lo vuelvo a hacer que aparezca. Hago por elementos máscaras, depende de lo que hago, o por colores, ¿no? Uso mucho eso y la sobreexposición para hacer cuando estoy terminando, hago una sobreexposición de capa para que se vea más realista el elemento. Y hay muchas cosas en Photoshop. Lo bueno es que, como tú dices, la interfaz es muy... Sí. Sirve para montajes, para collage, para diseñar ahí mismo, para pintar, para 3D, o sea, para hacer películas, para editar de todo un poco, ¿no? Por eso me parece que es bien útil eso. Sí, pero a la vez también es un Sí. poco confuso, porque Sí. te marea con algunas cosas. Lo bueno de estos tres programas que les comento, del Photoshop, del Procreate y del Clip Studios, que, o sea, tú puedes pasar capas ya hechas dentro de Procreate a Photoshop y Photoshop te reconoce las capas, igual Clip Paint Studio te reconoce las capas que tú has hecho dentro de un programa. Más bien, de Photoshop a Procreate tú no puedes devolver las capas. Sí, Por ejemplo, quieres ¿no? transferir un archivo de Photoshop a Procreate y no, es Yo imposible. sí lo he hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me pareció Es que que tú de no Procreate pude. puedes exportar como PSD. Claro, pero de PSD a Procreate no puedes exportarlo. O sea, tú dices de Photoshop Exacto, a Procreate. a Pero yo sí lo he hecho también. ¿Sí? Sí. Bueno, creo que quizás es Pero no una sale actualización. sale un poquito de variación, Sí, pero sí. pero salen las capas igual. Claro. Y hay otra cosa que como tú sabes que todos los programas se actualizan, ahora hace poco vi que
que cuando tú, por ejemplo, tú montas una imagen de una cara, ejemplo, tiene ahora que todo es inteligencia artificial, tú puedes separar los elementos fácilmente. O sea, pones el ojo y te separa el ojo, la nariz, te separa la nariz, la boca, y haces como edición rápida y la puedes poner por capas. Por ejemplo, un rostro, o de repente tienes un paisaje, tienes un par de animales. La selección automática de separación de elementos es súper práctica. Yo recién estuve viéndolo hace poco, justo, y es locura. Tú puedes hasta del ojo separar la pupila del iris. Y dije, no, o sea, le pones exposición sobre su exposición, le puedes poner colores, o sea, la herramienta es compleja, pero una vez que la comienzas a dominar es mejor, ¿no? Claro, y aparte del diseño, usan estos programas para, o sea, después de haber hecho su tatuaje, usan estos programas para editar la foto. ¿Del tatuaje ya ¿Del hecho? tatuaje ya hecho? Pues en algunos casos yo, en particular para el Black and Gray, sí yo utilizo la saturación, ¿no? Es lo principal. ¿Pero usas el Procreate para editarlo o tienes un programa especial? Yo tengo yo ahorita utilizo el InShot y CapCut. Ajá, sí. Es video, ¿no? Ajá, sí, para video. Yo en general ahorita estoy subiendo solo videos. Sí. Yo también estoy subiendo más videos que fotos. Sí, me gusta más hacer video en los tatuajes que hago porque como mi estilo es el realismo, siento que el movimiento que tú le das con la cámara hace que la pieza se vea más, más viva. Claro. Igual las aplicaciones, como dice, ahora tienen una parte que es de selección por color, le puedes desaturar los colores como el rojo y el naranja, que lo bajas, la saturación, solo el rojo y el naranja y un poquito el lila, y el gris se ve más bonito, se le va más rojizo, ¿no? Eso tú también haces, ¿no? En CapCut. No. ¿Nunca has hecho eso? ¿Le bajas toda la saturación? No toda, ¿no? O sea, le bajo un mínimo para que no se note tan irritado en alguna zona. Pero ahí tú puedes bajarle solo a esos rojos. Te enseño. Ok. Sí, claro, sí, hay muchos tatuadores. Hay muchos tatuadores que piensan que eso es trampa, pero en realidad una foto. Revelado. Claro, eso es revelado. Pues claro. Todo fotógrafo hace eso y una foto nunca se va a ver igual que como lo ves con tu vista, porque siempre va a haber diferentes factores de cómo se va a ver la foto. Ajá, ¿no? En particular que hay muchos que también se quejan del lente polarizado, de que es trampa y tal, ¿no? Pero yo creo que es una manera ideal de vender nuestro trabajo. Pues, pero ¿no? lo que hace el lente polarizado es quitarle el la brillo. luz, nada más, el brillo. Ajá, sí, simple. Es para tener un mejor resultado. No sé, un mejor por mi parte, a mí me gusta fotos. usar bastante la opción de filtro cámara RAW de Photoshop para en específico las fotos, ¿no? Sí, cámara RAW me gusta bastante. Sí, es el Lightroom, pero Photoshop también tiene una imagen que es filtro cámara RAW, que ahí es bien parecido al Lightroom, ¿no? Y para video sí utilizo el DaVinci. Sí. DaVinci, ok. Sí, ¿Qué tiene de especial el DaVinci? Es bien parecido al programa de Adobe, que no me acuerdo ahorita el nombre exacto. Tiene un programa especial de video de Adobe, pero DaVinci está como que un poco más barato. Creo. Premiere. Sí, Premiere, exacto. Yo quisiera aprender Premiere y no aprendí nunca. Yo también me lo descargué, pero nunca lo bajé también, lo he tratado. Claro, el DaVinci es un poco más intuitivo, yo creo, menos opción. Yo creo que eso es más para darle una mejor presentación. O sea, imagino que cuando lo descargas en esos programas no se baja tanto la resolución. Sí. ¿No? Hay una cosa que yo uso mucho, que es básico, ¿no? Que los programas como CapCut tienen estabilización. Sí, justo. Y que estabilización te ayuda un montón, ¿no? Pero me he dado cuenta también que esa del estabilizador te baja mucho la calidad del video, pues, ¿no? Sí. O en algunos casos, te lo recorta, creo que hay una recomendada. Ajá. Te recorta el tamaño del video un poquito. Sí, también. A mí no me ha pasado. Sí, bueno, yo no me encargo mucho de manejarlo de mis videos porque ya es muy atareado. Es bien atareado querer hacer todo, ¿no? Sí, tú tienes una persona en específico que te ayuda con el tema del video, ¿no? Sí. Pues yo sí prefiero hacerlo por mi cuenta porque en algunos casos, pues, hay cositas que me gustan, hay otras que no y prefiero, pues, algo de lo cual yo me sienta más cómodo, ¿no? Para editar algunos videos como para redes sociales, pues sí, ya... prefiero que alguien lo trabaje por mí, ¿no? Ajá. Bueno, está bueno igual, ¿no? Al final saber un poco de todo un poco, ¿no? Pero retomando el tema del diseño, o sea, en Photoshop, yo creo que al final es bien práctico. También depende de lo que vas a hacer, ¿no? Y el Surface, ¿no? Que usas, ¿no? A mí me ayudó muchísimo porque antes yo hacía todo manual. O sea, yo cuando hacía New School todo lo hacía a mano.
Y ahora yo creo que todos los artistas usan una tablet, ¿no? O sea, diferentes tipos de tablets, diferentes tipos de programas. Entonces todos siempre están así a la vanguardia. No creo que haya ningún tatuador que no tenga Claro, es una iPad, tablet. el O iPad. sea, yo creo que hasta hay programas, o sea, y hay formas de hacer un stencil fácil en Photoshop. También hay programas online que es stencil no sé qué, que saca Sí. el stencil diferente, pero hay una forma de hacer Apps en también específico, han salido Sí. apps. para, sí. para que te ayude, te beneficie hacer el stencil, ¿no? Mucho Está más bueno. rápido. Por ejemplo, Sí, para mandalas ayuda Sí, bastante, ¿no? Para que claro. no te selecciona mates como que haciendo el... claro. Ajá. Claro, es Yo, que- ah, en particular, yo para los trabajos que realizo, sí no, en algunos casos nada más utilizo esos programas. Yo siento que... Manual. Ajá, sí, hacerlo manualmente, pues me ayuda a que pueda guiarme yo de Sí. de los detalles, ¿no? Y, Como un estudio previo también, ¿no? ajá, sí, justo. Y puedo Hacer tu modificar todo stencil lo a que yo mano. quiera. Sí. Ajá, sí. Pero para cosas más básicas, yo creo que tú como utilizas más línea, pues sí te puede facilitar mucho el trabajo. Pero en particular a mí, yo evito mucho la línea. Pues si es que ya tengo todo marcado, en algún punto no sé si es que estoy clavando de más o no, o si es que ya está lo suficientemente saturado Claro. para poder continuar en ese bloque, ¿no? Yo generalmente no le mando el diseño al cliente, yo prefiero tenerlo y juntarme con él un poco antes de la primera sesión que le voy a tatuar. Entonces cuando llega el cliente o lo tengo en el iPad, porque prefiero tenerlo en el iPad porque es más práctico cuando tengo el trabajo avanzado, o y le enseño y le doy 2 o 3 opciones por capas, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a hacer un rostro que tenga no sé, un perrito abajo y un ave arriba, le digo, mira, tengo este de acá, pero también tengo esta opción de ponerle este ave o esta otra ave. Y por capas le muestro fácil, así como... Y el cliente en el momento se decide con las 2 o 3 opciones y al final me parece súper práctico lo que es ahora, ¿no? Como antes era que era súper difícil mostrar un diseño porque la edición era súper difícil y el conocimiento y lo demás, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes cómo hacen eso de qué les beneficia estos programas para los clientes? Mira, yo la manera en la que empiezo a mostrar los diseños al cliente o cómo también darle una idea de cómo se va a ver, yo le tomo una foto primero al área que voy a trabajar. Empiezo en el Procreate, empiezo a borrar justo la zona que voy a ¿no? que voy a intervenir y luego pongo la imagen o el diseño ya por debajo, ¿no? Y ahí como que el cliente se puede hacer una idea de cómo va a verse. En Claro. algunos casos ellos me dicen, mira, yo quiero esto. Y yo le digo, le muestro las diferentes opciones y ahí le digo, mira, por esta razón, quizá en este ángulo no quedaría bien el diseño, ¿no? Y así como que ya se hacen una idea de ellos y ya no están tan cerrados en lo que normalmente Sí. ellos quieren. Ajá. Bueno, mi forma es al agarrar un área en específico del cliente, por ejemplo, el brazo acá, y si tiene un tatuaje por acá, para que me salga un diseño exacto de lo que quiere, pego como que ahorita hay como que un fill o emboplast que lo llaman también, que se pega, que se adhiere bastante al cuerpo, que es como un sticker, ¿no? Transparente. Y ahí le paso el Sharpie y lo pongo dentro de una hoja y eso lo escaneo, lo tomo una foto. Eso lo paso a Procreate, hago un bosquejo rápido, un collage rápido y desde ahí empiezo a trabajar de Procreate, Photoshop o Clip Paint Studio, ¿no? Hago bastantes capas yo por lo general. Trabajo separado mis líneas, trabajo separado cada color para cuando le muestre al cliente, a mí se me haga muy fácil. Si no le gusta cierto color, agarro una capa y le bajo tono, saturación, le cambio el color y no pierdo, o sea, no pierdo el diseño en sí, ¿no? Sino lo que me da esa chance de poder trabajar en estos programas es de que cambio muy rápido las cosas y al momento de que ya es la cita del cliente no hago que me espere mucho el cliente, ¿no? Cambio muy rápido las cosas y se las muestro, ¿no? Esa es la ventaja de poder trabajar con capas, ¿no? Sí, Puedes cambiar la correcto. figura geométrica. Si tu imagen tiene una figura geométrica, simplemente quitas la capa, la guardas o le pones una máscara y pones otra. Y de acuerdo a las especificaciones que te va dando el cliente, vas trabajando ahí, ¿no? Está bueno, sí. Sí. ¿Y te da mucha libertad el tipo de estilo que haces?
Sí, bueno, mis trabajos son líneas, colores sólidos y sombras bien duras, ¿no? ¿Qué tantos peros hay ¿En qué? en la aceptación del diseño? En la aceptación de diseño acá ninguna. Los clientes son mucho más relajados. Pero yo que he trabajado en Perú mucho tiempo, como que me ponían muchos peros, ¿no? Acá no, acá respetan bueno. un poquito Sí, más. yo creo que acá la gente más Sí, se deja guiar por una persona que... Igual siempre tengo conoce. o sea, siempre trato de prever eso, ¿no? Bueno, igual todos la conclusión es que al final todo este programa nos ayuda muchísimo en la nuestro día a día, presentación, en en nuestro día a día. Ujú. Y andar con tu mochilita, con tu programa ahí. Sí, de hecho, de Y en hecho. resumen, todo práctico, ¿no? Todo Sí. práctico con el tema de esto. La tecnología La ayuda tecnología bastante. ayuda. Y ahora con el nuevo año que viene, que es otro tema de la inteligencia artificial, una locura. Sí. Bueno, este fue el tema de hoy, fue la conversación de hoy, estuvo divertido, entretenido, serio un poco. Pero cuéntanos tu Instagram. Bueno, yo me especializo en neotradicional, tradicional y tengo otro Instagram que hago puro fine line, tatuajes delicados. Mi Instagram es jluis.sf, El tradicional. el de tradicional, y el otro es Baru Amaru. Ya. Bueno, mi Instagram es Nicolás Asencios. Y nada, me especializo en Black and Grey realismo. Bueno, mi Instagram es Chimpo Moreno, @Chimpo Moreno, mi página es Chimpo Moreno, con Z siempre. Muchas gracias por vernos y suscríbanse a nuestro canal. Y nuestra página, véanla, es ignationstudio.com. Y nos vemos la próxima.